A ver. A ver si Ignacio está para llegar. Venga. Pues ya vamos a ir entrando a los asistentes. Vale, ya está. Ya van entrando. Vamos a dar unos minutos para que vayan incorporándose. Y nos falta Ignacio Zembrero, que ya me ha avisado por teléfono que iba a llegar un minutito tarde o dos. Así que le aprovechamos para que vayan incorporándose los asistentes. Vamos a dejar el chat de los asistentes cerrado hasta el final, pero tienen el panel a la derecha para que puedan incorporar las preguntas y dejaremos un espacio de unos 10 minutos al final del seminario para las preguntas de los asistentes. Bueno, agradecer también a Florentino Portero y a Alberto Priego el que estén esta tarde, que la verdad es que en unas fechas de julio es complicado reunir a la gente que no coincidan con fechas vacacionales, así que muchísimas gracias también por volver a esta actividad con nosotros. Gracias a ti, Marta, por la invitación. Bueno, dar también la bienvenida a los asistentes, que además hemos aprovechado justo esta semana para sacar este tema, que además está en bastante actualidad, teniendo en cuenta que ha sido recientemente la cumbre de la OTAN en Madrid. También es el aniversario de la independencia de Argelia hace unos días, así que qué mejor fecha para tener un enfoque más estratégico, el poder sacar adelante algunas claves de estas relaciones entre España y Argelia y su vinculación con la Unión Europea. Un saludo a los que estáis aquí. Hemos comentado que vamos a dar unos minutos de rigor para que pueda incorporarse Ignacio Zembrero y el resto de asistentes. Y como comentaba, tenéis el panel del chat para poder ir incorporando ahí las preguntas para que al final de la sesión podamos tener la tertulia con los panelistas. Y también, por supuesto, pues agradeceros la presencia aquí. Seguro que muchos de vosotros también pues estáis siguiendo la actualidad y tenéis muchísimas cuestiones que podáis incorporar a esta tertulia. Y, por supuesto, el seguir trabajando como hacen los expertos que están aquí presentes en mantener la investigación e intentar salir un poquito de la actualidad, ¿no? Que hay veces que nos ciega a la hora de tratar estas cuestiones. Y como estamos viendo sobre lo que queremos tratar con un enfoque más estratégico, yéndonos un poquito a la base de esas relaciones históricas, pues entrar un poco más en profundidad, ¿no? Y no dejarnos tanto ensombrecer por la actualidad e ir a esas claves de relación entre España y Argelia. Bienvenido, Ignacio. No sé si Hola. nos oyes bien. Os oigo perfectamente. Ahora se trata de poner la cámara y de poner... Espero que se me vea bien. Tengo algún problema con esta cámara siempre porque es una cámara incrustada en el teclado y eso complica bastante la vida. Bueno, si no, en todo caso, como también ya sois rostros conocidos, que también sí, pero espera. seas familiar, a ver si conseguimos verte. Vale. No se me consigue. A ver, no, veo que no. Estoy en ello. No... Ahora sí, ¿no? Ahí, perfecto. Perfecto. Pues ahora ya está. Un poquito. Ahora tengo un segundo es que las cámaras incrustadas en el teclado plantean un problema. Me tengo que comprar otra, pues será más cómodo, pero ahora tengo que resolverlo. Un segundito. Nada, no os preocupéis. Estamos todos con los mismos desafíos tecnológicos de cambio desde la pandemia, pero vamos, desde luego estamos deseando el volver un poquito a un formato más presencial, aunque esto ha venido ya para quedarse, la verdad. Ahí. Yo creo que así algo mejor, ¿no?
Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, también por estar aquí, que sé que vienes corriendo para poder venir a la hora, que os pillamos a todos No corriendo, bastante, sí, efectivamente, lo confirmo. que os pillamos siempre de un lado para otro, pero bueno, agradecer que estáis los tres aquí. Creo que sois uno de los principales expertos en el tratamiento de estas cuestiones de relaciones internacionales del área del Magreb. Y bueno, no ha sido fácil el buscar una fecha adecuada para tratar este tema, porque como comentaba, está bastante envuelto en las cuestiones de seguridad y defensa de la región con el tema de la cumbre de la OTAN, las relaciones entre España y Marruecos, pero bueno, nos olvidábamos un poco, ¿no?, de ese papel de Argelia en esta cuestión de la relación vincular entre la Unión Europea y España. Y creo que, bueno, justamente en esta semana, como estábamos comentando, que se ha celebrado el Día de la Independencia de Argelia, qué mejor ocasión para sacar esas cuestiones más estratégicas y por qué no terminar con algunas visiones de oportunidad, ¿no?, y de una visión más positiva de cómo se podría trabajar estas relaciones. Voy a presentar a los ponentes, que como decía, la verdad ha sido una enorme suerte teneros a los tres aquí, por eso queríamos agradecer desde el Instituto de Seguridad y Cultura vuestra participación y que esperamos poder continuar investigando sobre este tema, ¿no? Está Florentino Portero, él es doctor en Historia Contemporánea por la UNED, es director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria y también del Máster de Acción Política, y además es investigador senior asociado al Consejo Científico del Real Instituto del Cano. Bienvenido, Florentino, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. También está con nosotros Alberto Priego, él es doctor en Relaciones Internacionales, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas. También es colaborador habitual en diversos medios de comunicación, le hemos visto en El Mundo, El Confidencial, El País, Radio Nacional de España, y además tiene áreas de investigación especializada en cuestiones de diplomacia, el mundo islámico, relaciones internacionales y la cuestión de los estados europeos. Muchísimas gracias, Alberto, también. Gracias a vosotros. Y también tenemos a Ignacio Cembrero, que también, bueno, es bastante conocido periodista y corresponsal, especializado en la cobertura del Magreb. Ha trabajado durante más de 10 años en medios de renombre nacional como es El País o El Mundo, cubriendo estos países de la zona del Magreb en cuestiones de seguridad, movimientos migratorios, y tiene formación especializada en estudios políticos y además desde el punto de vista académico de Francia, ¿no? Así que muchísimas gracias, Ignacio, también por tu presencia hoy en esta sesión. Y nada, gracias, Ignacio. La verdad es que, como comentaba, quería aprovechar, retomar este tema para salirnos un poco de la actualidad, ¿no? Porque creo que hay bastante confusión entre esas relaciones vinculares entre España, Marruecos y Argelia. Creo que sería interesante empezar un poco unas cuestiones de ámbito más histórico, ¿no?, que profundicen esa relación vincular. Por lo que parece ser, las relaciones entre España y Argelia, incluso entre Argelia y la Unión Europea, ha sido siempre muy pragmático desde el punto de vista económico más que político, y de hecho hemos visto que las principales crisis de relación diplomática entre España y Argelia ha venido siempre relacionada con la cuestión del estatus del Polisario, ¿no?, y esa relación de equilibrio en la región con Marruecos. Por preguntar primero a Florentino Portero, que también es doctor en Historia, ¿cómo se ha ido construyendo, ¿no?, esa relación política diplomática entre España y Argelia, y qué resaltarías en esa relación vincular histórica? Bueno, es una relación que en sentido histórico tiene siglos. En lo que afecta a lo que estamos viviendo ahora, desde luego arranca desde los años del franquismo, donde el general Franco jugó a un arabismo peculiar que finalmente se volvió contra él, y hemos ido aprendiendo de esa relación hasta finalmente llegar a la conclusión de que el Magreb es un teatro propio, que tiene su propia lógica y que no hay más remedio que buscar un equilibrio entre las partes. Desde luego, la cesión en esa transición tan complicada del franquismo a la monarquía, de la administración del proceso de descolonización del Sáhara, fue un hito, fue un hecho realmente importante que trastocó todo. Luego, en los años fundamentalmente del gobierno de Felipe González, se trató de rehacer la relación con Argelia. En ese proceso fue muy importante los acuerdos sobre lo que finalmente ha sido el suministro de gas, y a partir de allí hemos tratado de mantener un equilibrio que se ha sustentado hasta que finalmente Estados Unidos decide trasladar un tema de la agenda de Oriente Medio, que tiene su lógica en Oriente Medio, al Magreb.
trastocando ese, digamos, complicado equilibrio que manteníamos. Los acuerdos Abraham llevan a Estados Unidos al reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Eso implica, en la perspectiva argelina, una auténtica agresión, cuando no una humillación. Evidentemente no hay ninguna razón jurídica que sustente ese hecho y, por lo tanto, Estados Unidos, que tanto defiende un orden liberal, digamos, sustentado en el respeto a la ley y en normas, sencillamente se lo salta buscando un equilibrio en Oriente Medio. Eso lleva a Argelia a un mayor giro hacia Rusia y China, y a continuación llega el todavía inexplicado y por tantas razones inexplicable giro español, apoyando el proceso de autonomía, que evidentemente implica un reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, y en ese momento Argelia se encuentra con una nueva ofensa, con un nuevo golpe contra ellos, y por nuestra parte una quiebra unilateral del equilibrio que hemos mantenido. Todo eso lleva a Argelia a revisar, a repensar su política y a mantener desde luego más distancia respecto de Estados Unidos, pero también a reevaluar la política con España siempre, y así lo han reconocido, digamos, desde el reconocimiento o teniendo en cuenta que es un giro muy personal de un presidente de gobierno que detrás ni ha tenido a su gobierno ni ha tenido al Congreso de los Diputados. Por lo tanto, queda abierto el futuro de esa relación. La verdad es que es muy interesante que hayas sacado la cuestión de los acuerdos de Abraham, que, como hemos dicho, ha cambiado completamente el posicionamiento de los bloques, ¿no?, en la zona de África. Y también has mencionado que es algo histórico, que sobre todo también desde un punto de vista de un partido socialista se reconozca oficialmente una posición ante la cuestión del Polisario, ¿no? ¿Qué crees que puede suponer, ¿no?, este posicionamiento oficial de España? Comentas que es una cuestión, una decisión más bien personal o partidista, pero también con vistas a esa relación vincular que ha sido con Argelia, teniendo en cuenta que Argelia, para ellos la soberanía nacional es el objetivo principal de su desarrollo como país, ¿podría afectar en el largo plazo en ese estatus de relación vincular entre España y Argelia? Yo creo que en estos momentos el gobierno de Argel lo que ha hecho es establecer un paréntesis. Dice, bueno, esta es una posición que ha tomado un presidente de gobierno, alguien escribió una carta muy rara, la corte marroquí la publicó, también es muy raro, todo es extraño. El gobierno de España no ha participado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España no ha participado, el señor ministro dice que se han tirado leyendo el diario El País, el Congreso de los Diputados dice esto no va con nosotros, España es fiel a su política. Por lo tanto, ante un escenario tan, digamos, entre ridículo y dantesco, el gobierno de Argel lo que hace es poner un poco de distancia y decir, bueno, si en teoría hay elecciones en año y medio que pueden adelantarse, vamos a esperar y ver, una clásica expresión británica de política exterior, ¿no? Mientras tanto, vamos a castigar a España porque España nos ha ofendido y España, de hecho, ha roto acuerdos no escritos sobre la relación entre Argelia, Marruecos y España. Ese equilibrio que estaba implícito en muchos acuerdos comerciales, España lo ha vulnerado. Por lo tanto, Argelia, de entrada, digamos, responde de manera agresiva, vamos a hablar de precios, vamos a hablar de suministro de gas, pero deja la puerta abierta para que el futuro gobierno de España, digamos, establezca con claridad los nuevos términos de la relación con el conjunto del Magreb, pero muy especialmente con Marruecos y con Argelia. Os has mencionado que evidentemente se ha abierto ese paréntesis, ¿no? Estamos viendo cambios de decisión, sobre todo cómo puede afectar a ciertas empresas estratégicas, ¿no?, en esa relación vincular económica. Por preguntar también a Ignacio Cembrero, dado que también has hecho un seguimiento, ¿no?, de este ámbito de seguridad, y además cómo ha funcionado ese choque competitivo entre Argelia y Marruecos en la región, ¿no? Hemos visto que a nivel histórico Argelia siempre ha impulsado muchos de los movimientos reivindicativos en la región para desestabilizar a Marruecos. Ha llegado incluso a afectar a nivel histórico a España, concretamente a las Islas Canarias, con esos movimientos migratorios irregulares. ¿Podemos esperar que pueda continuar o que se pueda incrementar este tipo de acciones híbridas que pueda derivar de esta situación de inestabilidad, Ignacio? Bueno, las acciones híbridas la ha llevado hasta ahora sobre todo a cabo Marruecos, de mucho tipo, de muchas índoles, algunas muy graves como la inmigración irregular a Canarias, que en su gran mayoría, que ahora ha bajado un poco desde el mes de abril,
pero que en su gran mayoría partía de Marruecos y del Sáhara Occidental, no de Senegal y de Mauritania, con lo que yo llamaría la invasión pacífica de Ceuta, la invasión migratoria pacífica de Ceuta el año pasado en el mes de mayo, y otras muchas más que podría citar. La lista es infinitamente larga. Y ahora lo que tenemos desde el 19 de marzo, para ser exactos, que Argelia llama a consultas a su embajador, pues es acciones, yo no sé si llamarlas híbridas o no, pero en todo caso muy parecidas por parte de Argelia, con la cancelación de montones de contratos, el bloqueo de pedidos de productos españoles comprados o adquiridos por empresas argelinas en el puerto de Argel o en el puerto de Orán, porque la aduana los bloquea, y también, por ejemplo, la no readmisión de inmigrantes irregulares por parte de Argelia desde el 2 de abril. Me gustaría desarrollar una idea que me parece fundamental, que ha mencionado Florentino, y es que en buena medida la decisión que tomó Trump el 10 de diciembre, reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, ha trasladado al Magreb los conflictos o parte de los conflictos que hay en Oriente Próximo. Es verdad que los ha trasladado a pequeña escala, pero es verdad también que Marruecos está forjando con Israel una importante alianza militar. Es el único país árabe que ha firmado un acuerdo militar y de ciberseguridad con Israel. Probablemente Emiratos y Bahrein también lo hayan hecho, pero en todo caso no lo han hecho público. Israel sí lo ha hecho público. Sabemos que está comprando, entre otras cosas, drones a Israel, como en su día muy probablemente, según Forbidden Stories, le compró el malware Pegasus. Y frente a esa relación tan estrecha que se está estableciendo hoy en día entre Marruecos e Israel, pues el vecino reacciona reforzando su relación con Rusia, pero sabe también que Rusia está pasando por un mal momento y que quizás en el futuro no le pueda ser tan útil como le ha sido estos últimos años. Y por tanto ha reforzado o busca reforzar su relación con China, y busca reforzar, y esto ha trascendido mucho menos, su relación con Irán, sobre todo en materia de ciberseguridad, donde sin tener el nivel de Israel ni muchísimo menos, Irán ha dado pasos de gigante. Y por eso digo que nos encontramos de sopetón, gracias en buena medida a Trump, con una reproducción a pequeña escala en el Magreb, a través de Marruecos y de Argelia, del que yo considero es hoy en día el principal enfrentamiento de Oriente Próximo, que es el enfrentamiento entre Israel e Irán, y toda esa coalición de países que se está constituyendo, de países árabes, con Emiratos, Bahrein, etcétera, que se está constituyendo en torno a Israel. Y creo que, bueno, al margen de cuando prefiera cada uno, si el marroquí israelí o el argelino ruso iraní, creo que esto a nosotros, países del sur de Europa, España, etcétera, nos plantea un enorme reto, un enorme desafío. Nos han metido de lleno, y la carta del presidente al rey de Marruecos ha contribuido un poco más a ello, nos ha metido de lleno en un Magreb que poco a poco se está convirtiendo en un avispero. Y en esa cuestión, Ignacio, teniendo en cuenta que España toma esa decisión de volcarse hacia el bloque de reconocimiento del Polisario en favor de Marruecos, ¿crees que España ha perdido esa oportunidad de funcionar como llave, por así decirlo, de mediación o de intermediación en este equilibrio de alianzas? Sin lugar a dudas. La verdad es que yo no creo que haya ninguna posibilidad a medio o a corto plazo de mediación, de acuerdo, ni mucho menos entre el Frente Polisario, respaldado por Argelia, y Marruecos. No lo creo. Pero desde luego, si no se es neutral, y España, en apariencia por lo menos, lo era desde hace 47 años, bajo cuerda, en múltiples ocasiones ha ayudado a Marruecos, pero en apariencia neutral. Si no se es neutral, desde luego no se puede aspirar a jugar ningún papel. Y yo creo que la antigua potencia colonial del Sáhara Occidental, aquella que todavía la asesoría jurídica de Naciones Unidas considera como la potencia administradora, aunque no pueda ejercer ese papel en el Sáhara Occidental,
aquella al que incumbe en teoría, por ejemplo, todavía a día de hoy el control del espacio aéreo del Sáhara, bueno, pues si renuncia a la neutralidad, evidentemente no va a poder jugar ningún papel. Y enlazando después con lo que decía también mi amigo Florentino, él hablaba de que esto era un paréntesis y de que, bueno, Argelia lo que va a hacer esperar y ver. Estoy de acuerdo con él, pero con un matiz. Mientras tanto, se va haciendo camino. Y Argelia está haciendo camino, sobre todo en el ámbito energético, mucho camino. Con Italia, porque hay una voluntad clarísima, y esto se ha visto en el mes de abril, de Draghi, de reducir mucho la dependencia de Rusia y convertir en Argelia en el primer proveedor energético, sobre todo de gas, por supuesto, de Italia. Y también ahora se está estrechando la relación con Francia. Hoy Sonatrach, el gran mastodonte argelino de los hidrocarburos, la mayor empresa de África, ha anunciado la firma de un acuerdo con una empresa francesa para suministrarle a través del Medgas, que es el único gasoducto que hoy en día funciona, que enlaza a Argelia con España, para suministrarle gas a través de los gasoductos españoles. La relación energética España-Argelia tiende a reducirse, tiende a debilitarse. Es algo en el fondo hoy en día casi querido por ambas partes, pero esto no se recupera con un cambio de gobierno, ni muchísimo menos. Por eso es algo más que un paréntesis, Florentino. La verdad es que es verdad que la cuestión económica es la realidad más potente a la hora de ser afectada por estas relaciones bilaterales y estratégicas. Entraremos luego más de lleno también con esta nueva situación de relación vinculada entre Argelia e Italia y esta oportunidad que se está dando con la relación de la Unión Europea. Quisiera terminar con Alberto Priego la cuestión de este bloque de alianzas que realmente puede ser preocupante. Es verdad que a lo largo de los últimos años ya se veía que China avanzaba a nivel estratégico en crear y comprar todas esas redes de infraestructuras, ¿no? de la zona de África. Ha sido el país que más ha creado esas inversiones a nivel del continente, de los principales recursos estratégicos del continente, y además ya habíamos visto hace años los movimientos de Rusia a nivel de defensa, bueno, de llevar a sus mercenarios Wagner en algunos de los países de África subsahariana, ¿no? En esta cuestión, Alberto, no sé qué podría suponer, ¿no? Esto que estamos comentando, esta polarización estratégica que ya hemos advertido, ¿no? En la zona de Europa, del sudeste asiático, de la zona del Pacífico. ¿Qué podría suponer en estos bloques estratégicos, sobre todo para las cuestiones de la Unión Europea, teniendo en cuenta que la Unión Europea está perdiendo su posicionamiento estratégico en África? Bueno, yo creo que la situación en la que estamos analizando y que estamos viviendo responde esencialmente a este resurgir o a este reconocimiento de una guerra fría. Esto es un escenario más, al igual que tenemos uno en Ucrania que es más crudo, este es otro escenario más y hay muchos más. Realmente el movimiento del gobierno español es un movimiento condicionado por la relación con Estados Unidos. Hay que ser conscientes de que el presidente del gobierno no tenía a Marruecos como su país prioritario, ¿no? Es el primer presidente del gobierno que no va en su primer viaje oficial a Marruecos y por el contrario, y al contrario de lo que suele ser normal en los gobiernos socialistas, pues había una relación especial con Argelia. Incluso pues fue muy criticado la cuestión de este líder saharaui que vino a España un poco por la puerta de atrás. Y bueno, pues el primer viaje que hizo el presidente del gobierno a Marruecos, después de varios años en el gobierno, fue recientemente, ¿no? La realidad es que Rusia tiene mucho interés en Argelia, tiene una alianza estratégica, tiene una voluntad de tener una base militar y se plantea la posibilidad de que en un Sáhara independiente controlado por Argelia, Rusia pudiera tener otra base. Entonces, para evitar este reequilibrio de capacidades, pues el presidente del gobierno recibe la presión pensamos, ¿no? Que recibe la presión de Biden y él cambia su posición, con un coste para su imagen, con un coste para la política exterior de España. Y mi planteamiento es que hubiera habido el que hubiera habido, la situación hubiera cambiado mucho, ¿no?
no podemos oponernos mucho. Es un escenario más de Guerra Fría. Marruecos, tampoco hay que pensar que Biden se ha vuelto loco y ha decidido incluir a Marruecos entre sus prioridades. Es decir, Marruecos es el primer país del mundo que reconoce a Estados Unidos cuando se independiza, le ayuda en la gran independencia, entonces un sultanato, es su aliado en el norte de África. Es decir, es que esto es una realidad que hemos visto en los últimos años. Entonces, lo que sí que hemos hecho es nos hemos acomodado a un cambio. También es verdad que España vive en una situación complicada porque son dos países cercanos muy importantes para nuestra estabilidad y ahí el problema que hay entre ellos nos genera un juego de suma cero. Una cooperación con uno implica perder la buena relación con el otro, ¿no? Y por último, los aliados de Marruecos, más allá de que ahora haya firmado los acuerdos de Abraham, siempre tiene una relación pues más favorable con Israel y con Estados Unidos y con Francia que el resto de países del mundo árabe. Es verdad que eso es así y Argelia siempre ha tenido una relación más complicada con unos aliados menos agradables para Europa y esto lo único que ha hecho es polarizarse en estos últimos años. Hemos visto que ayer en el desfile militar de Argel estaba el líder de Hamas invitado por la presidencia argelina, ¿no? Entonces eso nos hace una idea del posicionamiento de Argelia. Luego es verdad que, bueno, que hace algunos años se impulsó la iniciativa 5+5, ¿no? Que por así decirlo en su época pues supuso un aliento de esperanza de una posibilidad de una cooperación regional, de un posible espacio o foro de diálogo entre esos países con un choque más estratégico como puede ser Marruecos y Argelia. ¿Qué consideras sobre esta iniciativa? Si podría tener una oportunidad de que pueda emplearse como ese espacio para mediar en este conflicto que se está generando en el Magreb. Hay varias iniciativas, no solamente esa. Tenemos el 5+5, tenemos el diálogo mediterráneo de la OTAN, también tenemos una iniciativa en el marco de la OSCE, incluso del Magreb árabe, que es una iniciativa propia de ellos, ¿no? Hay muchas. Lo que ocurre es que el problema bilateral entre Marruecos y Argelia pues mina todo esfuerzo y toda iniciativa de diálogo y lo va a minar porque es un problema entre dos grandes estados, los dos más importantes del Magreb, y eso pues elimina cualquier cooperación multilateral en ese foro. Con la cuestión de la cooperación, ¿no? Que se pueda dar a nivel regional, ya empezar con el tema económico, y es verdad que estamos en una situación en que la Unión Europea está, por diversificar sus fuentes de suministro de Rusia, está empezando a mirar hacia África, ¿no? También es verdad que Argelia ya ha realizado bastantes movimientos hace años de intentar crear una infraestructura que conecte pues esos oleoductos, ¿no? Con dirección hacia Unión Europea, que conecte Mauritania, Nigeria. También hemos visto en la zona más oriental del Mediterráneo que ya hace unos años se hicieron exploraciones, que se encontraron varios espacios para una exploración mayor para ese suministro de gas hacia Europa con la intervención de Egipto, Líbano, Grecia, ¿no? Entonces, por preguntar esta cuestión de oportunidad, que ya vemos que el elemento más importante en esta situación estratégica de la región, por preguntar a Florentino Portero, esa cuestión de exploración energética y la relación vincular entre África y el Mediterráneo hacia el suministro de gas, ¿crees que podrían ser una alternativa energética frente a la dependencia con Rusia para la Unión Europea? Bueno, aquí lo que tenemos es un problema de gestión de tiempos. O sea, todas estas operaciones requieren primero una inversión y luego un tiempo para desarrollarlo hasta que finalmente los gasoductos son operativos. Hemos tenido tiempo. Yo recuerdo reuniones en las que se evaluaba la posibilidad de introducir en el mercado europeo los yacimientos de gas de Israel, Leviatán y no recuerdo cómo se llama el otro, a través de Italia y demás, y dijo, no tiene ningún sentido porque Europa ya está sobreabastecida, esta inversión además requeriría tiempo y finalmente los europeos hemos decidido prescindir del gas en el marco general de cómo prescindimos de los hidrocarburos. Bueno, el hombre propone, Dios dispone, las circunstancias están ahí. En estos momentos sí nos gustaría haber hecho esas inversiones, pero finalmente las inversiones no se han realizado. Podemos decidir, como acabamos de decidir en Bruselas y en Estrasburgo, que el gas es una energía verde. Bueno,
y la nuclear también es una energía verde, perfecto, y dentro de poco el petróleo y el carbón también serán energías verdes, pero la realidad es que las infraestructuras para todo ello requieren un cierto tiempo y no sé en qué medida vamos a poder acompasar el mercado en estas circunstancias, ¿no? Igualmente, pues el ahora tratar de reactivar el suministro de energía a través de la fisión nuclear con los nuevos reactores, también esos reactores requieren un tiempo. Son más eficaces, son más pequeños, tienen muchas más ventajas respecto a lo anterior, pero no se improvisa. Entonces, en estos momentos lo que toca de verdad es que en Bruselas haga una planificación de qué manera podemos abastecernos, ¿no? Hace poco tiempo revisaba la documentación en los años de Mariano Rajoy. Siendo Mariano Rajoy presidente del gobierno, España insistió mucho a Alemania de realizar o desarrollar un gasoducto que uniera nuestro Levante con Baviera, con toda la zona renana, y como Alemania dijo, no, es una tontería, esto cuesta mucho dinero, tenemos más gas del que necesitamos. Esto es la historia, ¿no? Esto es la historia de la vida. Se desaprovechan oportunidades, o cuando queremos, pues ya realmente no hay mucho tiempo. Ahora lo que toca de verdad es que en Bruselas se haga un plan europeo de energía y decidir deprisa y corriendo cómo invertimos el dinero para poder disponer de energía. O sea, desde luego, bueno, has mencionado, ¿no?, que realmente se ha visto de pronto la necesidad, son decisiones que conlleva pues una enorme inversión, un nuevo cambio, pues sobre todo de visión estratégica para ciertos países y sobre todo también de conjunto, ¿no? Y ya llegar a un acuerdo de forma conjunta, ya lo hemos visto cómo funciona la Unión Europea en esos aspectos, es un gigante con pies de plomo, ¿no? Es verdad que ahora nos hemos visto en una situación de oportunidad y, por así decirlo, hay países que ya habéis mencionado algunos, como Italia, han empezado a dar ese paso de forma bilateral, ¿no?, para aprovechar un poquito esa mayor independencia, ¿no?, del gas ruso. De todas formas, también se puede mencionar retos que supone a nivel estructural de los propios países de la zona africana, ¿no?, porque al final también supone un cambio de funcionamiento a la hora de establecer acuerdos de inversión con los países que quieran invertir en ello. Entonces, por preguntarte también, ¿dónde crees que están esos principales retos para poder afianzar el flanco sur como alternativa energética para la Unión Europea? Bueno, primero es decidir si en el futuro queremos gas o no, porque ahora podemos decidir que es muy importante, gastamos mucho dinero en gasoductos y para cuando los tengamos operativos vamos a decidir que esta energía ya no nos gusta, no tendría ningún sentido. Evidentemente, Argelia es un país muy importante para nosotros. Tenemos ya un conjunto de gasoductos, unos dirigidos a España, otros dirigidos a Italia. De entrada, lo más importante es darle uso. En vez de estar reduciendo el uso de los gasoductos, vamos a emplearlos al 100%. Eso sería sencillamente lo más sencillo. Los problemas son de carácter diplomático, no son de carácter ingenieril. La estructura está. Hay que reforzar esa estructura y hay que tratar de unir en red, y esto es un tema que viene de hace 20 años, lo que es, digamos, el mercado europeo. El que España sea una isla energética junto con Portugal es un absurdo. Lo era hace 20 años y lo es ahora. Por lo tanto, volvamos a los viejos temas y tratemos de resolver en un tiempo lo más breve posible y gastando el dinero que haya que gastar, el complementar finalmente la tela de araña de la energía en el viejo continente. Has retomado la cuestión de la conectividad territorial, ¿no?, para estas infraestructuras, que al final es la clave para realmente aprovechar esas capacidades del continente de África, con vistas también a energías renovables, que también hemos visto que hay una enorme inversión en África Occidental, esa conectividad que viene desde esa zona y que también sitúan a España como un país que puede ser puerta de entrada hacia la Unión Europea, ¿no?, que posiblemente pueda haber sido desaprovechada. Para preguntar a Ignacio Cembrero esta cuestión de conectividad de las infraestructuras, es que me parece muy interesante la estrategia que ya lleva años realizando Argelia sobre esta cuestión. Como he mencionado antes, hace años ya que estableció una relación vincular estratégica con Nigeria para crear esas conectividades energéticas, con Mauritania también, teniendo en cuenta que además Nigeria es uno de los países también principales de relación comercial con España en la cuestión energética, lo ha sido y lo sigue siendo Argelia.
Pero también hemos observado que en esta zona principalmente hay enormes inestabilidades y cuestiones y retos de seguridad y defensa, ¿no? ¿Cómo contemplas desde el punto de vista de la seguridad y la defensa que se puedan consolidar estos proyectos que ya llevan años estableciéndose con un horizonte a largo plazo, teniendo en cuenta que se está acelerando, ¿no?, el conflicto regional y los cambios políticos sociales en la zona? Pues yo soy extraordinariamente escéptico sobre los dos grandes proyectos de gasoductos que hay. Uno que iría de Nigeria a Argelia para después desembocar en Europa y que pasaría por Níger en buena medida, y el otro que creo que pasa por 13 países, saldría de Nigeria para desembocar en Marruecos. Los dos están en pañales, yo no creo que los vea nunca y no sé si mis nietos los verán, pero también tengo mis serias dudas. Para hablar del argelino, del proyecto argelino, que es el que primero se formuló, tendría que pasar por Níger, por zonas que no están bajo el control de las autoridades de Níger, que están en manos y son territorios de nadie, territorios yihadistas. Entonces no entiendo muy bien a día de hoy, quizás el día de mañana, si el yihadismo desaparece si el yihadismo desaparece en esas zonas, pues el gasoducto tendrá viabilidad. Además, enlazando con lo que decía Florentino, yo no sé si para el día en que esos gasoductos de verdad se puedan empezar a construir, el gas seguirá siendo una energía que nos interese tanto, porque no creo que antes de 10 o 12 años de verdad pueda arrancar la construcción de ningún gasoducto desde Nigeria a Europa a través de África. Y si me permites, quería responder a algunas de las observaciones que ha hecho hace un ratito Alberto Priego. La primera es que yo no creo que se pueda hablar de Guerra Fría en el Magreb, porque se puede hablar de un traslado del conflicto de Oriente Próximo, pero Guerra Fría no, porque el papel de Rusia es muy escaso y sin Rusia no hay guerra fría. Es verdad que el presidente del gobierno en 2018 no hizo su primer viaje recién tras su investidura por el Congreso a Marruecos, pero es verdad que el rey no le daba ninguna fecha y por eso al final pues acabó viajando a otros sitios como a París antes que ir a Marruecos, y finalmente cuando ya en el otoño de 2018, y ese fue su primer viaje, creo que en noviembre si no me equivoco, ya por fin el Palacio le dio una fecha, pues el presidente del gobierno hizo su primera visita a Marruecos y después el 7 de abril ha hecho su segunda visita a Marruecos para sellar la paz. No creo que haya habido ningún tipo de presión sobre el presidente del gobierno para que cambie la postura de España sobre el Sáhara, ni de Estados Unidos, ni de Francia. Biden no ha desarrollado la decisión de Trump, aunque tampoco ha dado marcha atrás, y por ejemplo Trump prometió a los marroquíes abrir un consulado de Estados Unidos en Dakhla, la antigua Vía Cisneros, y no se ha hecho, porque la administración Biden no lo ha querido. Y ahora, por ejemplo, las maniobras militares del African Lion, que se desarrollan entre fundamentalmente entre marroquíes y norteamericanos, no incluyen al Sáhara Occidental, como si les hubiese gustado a los marroquíes. Por otra parte, la relación de Francia con Marruecos pasa por un mal momento. Podría poner varios ejemplos, pero yo creo que el mejor ejemplo es que el rey de Marruecos está de vacaciones en París desde el 1 de julio y no ha sido recibido por el presidente Macron en el inicio. Tradicionalmente, cuando el rey de Marruecos iba de vacaciones en visita privada a Francia, o por lo menos a París, siempre era recibido por el rey de Marruecos, por el presidente de Francia. En cuanto a la base militar, a la base naval con la que sueña Rusia en Argelia, sí, es verdad, sueña con una base. No ya Rusia, desde los tiempos de la Unión Soviética, sueña con una base naval como la que tiene en Siria, pero las autoridades argelinas siempre se han negado a ello y se siguen negando a ello. Y si por casualidad algún día hubiera un Sáhara occidental independiente, sería un régimen evidentemente muy afín, yo diría casi tutelado por Argelia, y por tanto descarto por completo que también ahí pudiese Rusia instalar una base naval. Y lo último,
quizás se hizo de forma torpe y equivocada la acogida de Brian Galli en abril, el líder del Frente Polisario, en abril del año pasado en España para ser hospitalizado en un hospital de Logroño. Ahora bien, Brian Galli tiene nacionalidad española, la obtuvo en Valencia, si no recuerdo mal, hace unos 2005, 2006, no recuerdo el año exacto. Difícilmente se puede negar a un ciudadano español ser tratado de COVID en un hospital público español. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad es que son cuestiones que llevan bastante para el debate, porque también hay muchísima información que está ensombrecida. De todas formas, agradezco esa puntualización, que luego si también queréis ampliar el debate en el momento de las preguntas, pues sería interesante incluso con los asistentes, ¿no? Quisiera retomar una cuestión que ha sacado el tema del ámbito de seguridad, ese posicionamiento de Estados Unidos en relación con Marruecos, esta enorme inversión que está realizando Israel también en relación con Marruecos, con esa generación de nuevas tecnologías para la defensa. Estamos viendo también que esta nueva estrategia de la Unión Europea y de la OTAN con un mayor enfoque al flanco sur. ¿Crees, Ignacio, que esto podría suponer un aprovechamiento de un mayor posicionamiento de inversión de defensa que acompañe a impulsar esas inversiones de infraestructura energética hacia la Unión Europea, o realmente no tiene? Sí. ¿Por parte de quién esas inversiones? Sí, sobre todo por la Unión Europea, que es el interesado directo, ¿no? por establecer esas conexiones energéticas. Bueno, yo diría que por ahora la Unión Europea va en el tema energético, que solo es en el Magreb, en todo caso, que solo es con Argelia. He visto un interés, digamos, informativo por parte de los europeos en lo concerniente a los dos proyectos de gasoductos que hay, que partirían de Nigeria, uno que acabaría en Marruecos para llegar a Europa y el otro que acabaría en Argelia para llegar a Europa, pero la Unión Europea va por libre. Por ahora hemos visto, antes hablábamos de él, el estrechamiento de la relación, que ha sido muy llamativo y que Argelia ha exhibido para poner celosa a España hasta cierto punto, el estrechamiento de la relación entre Argelia e Italia. Y hoy tenemos la noticia de que el Medgaz se va a aprovechar también para enviar gas a Francia. Yo creo que va por libre, porque por otra parte lo que está haciendo España es intentando por todos los medios reducir el consumo de gas argelino. Es verdad que Argelia nos ha ayudado bastante en eso a partir de octubre del año pasado, mejor dicho, 1 de noviembre, cuando cerró el gasoducto Magreb-Europa, que cruzaba Marruecos y que era el principal gasoducto que abastecía a España, mucho más importante que el Medgaz, pero lo cerró, y a partir de entonces hay una política de intentar reducir al mínimo la dependencia energética de Argelia, probablemente por si vienen mal dadas. Argelia suponía el año pasado aproximadamente el 44% de las importaciones de gas de España, y en lo que va de año, en los 5 primeros meses de año, no tengo los datos de junio, creo que está en el 23 o en el 24%. Es decir, que ha caído unos 20 puntos, y Estados Unidos se sitúa en cambio en un 34%. Estados Unidos se ha convertido en el primer suministrador de gas a España y a Marruecos a través de España, puesto que el gas que ahora se está enviando a través del Magreb de Europa en dirección opuesta a Marruecos es gas norteamericano y estadounidense. Lo que pasa es que todo esto puede tener el sentido de que prepararnos para el caso de que con Argelia vayan muy mal dadas y se rompan los contratos por un motivo o por otro, pero también tiene un coste, porque evidentemente el gas americano, en términos generales, puede haber alguna compra puntual que no, pero en términos generales no sale más caro que el gas argelino, porque es gas natural licuado que viene de Estados Unidos, hay que traerlo en metaneros hasta los puertos españoles, aquí hay que regasificarlo y después inyectarlo en el Sistema Nacional de Gasoductos. Es decir, que esta desvinculación energética de Argelia, que está en marcha, que corresponde a la voluntad de las autoridades españolas, pues quizás nos ponga un poco a salvo del momento en que se produzca, si es que se produce, esa ruptura total con Argelia, pero también tiene un coste para el bolsillo del contribuyente español, puesto que, repito, el gas norteamericano, salvo algunas compras puntuales, nos sale más caro que el argelino.
Y sobre esta cuestión, Alberto, que la verdad es que es interesante, ¿no? El cómo se está derivando, como ha comentado Ignacio, este cambio de relación comercial entre España y Argelia hacia Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de España frente a esa competitividad italiana en esa relación vincular con el continente africano? Y si consideras que podría haber una posición de oportunidad que España pueda aprovechar frente a Italia, o realmente se está advirtiendo que la estrategia más favorable e interesante para España es desvincularse completamente de Argelia y mirar hacia su socio comercial estratégico, que es Estados Unidos. Bueno, yo no creo que España quiera desvincularse de Argelia, y un elemento importante de la situación de los últimos meses es la renovación de los precios del gas. Es decir, estamos en plena renovación de los contratos con Argelia, mejor dicho, de los precios del gas con Argelia. Se hace cada 2 años y España tiene un contrato que expira en 2030. Entonces Argelia, más de otras cosas, también esto lo está utilizando para intentar elevar el precio del gas. Y Argelia, yo puedo equivocarme, pero no creo que vaya a romper la relación con España, porque sería incumplir un contrato internacional y sobre todo sería manchar su imagen de exportador de gas, y Argelia vive de la energía, ¿no? Es una economía poco diversificada. A lo que juega España es ser la puerta de entrada de gas de muchos sitios y diversificar la economía, mejor dicho, la balanza energética, sobre todo la gasística, y por eso esta relación privilegiada que quiere tener con Qatar, que hace poco estuvo el Emir Al-Thani en Madrid, que es el primer productor mundial de gas y que tiene unos pozos pues, muy importantes. También Nigeria, que ha salido en esta conversación, y evidentemente Estados Unidos. Esa es la idea de España, de ser la puerta de entrada de gas, ya sea por oleoducto o ya sea por metaneros. Tenemos el 30% de las desgasificadoras, y eso pues, nos puede dar una posición interesante a la hora de negociar otras cuestiones con la Unión Europea. Pues yo no creo que vayamos a desvincularnos de Argelia, pero sí que queremos tener una política más diversificada respecto a Argelia. Y es verdad que realmente, como ya hemos comentado, ¿no? Las relaciones España-Argelia, incluso a nivel general con el continente africano, va muy unido con la estrategia de las principales empresas, ¿no? Que tienen esas inversiones. Como bien has comentado, son acuerdos que tienen una mira a largo plazo, un horizonte 2030, incluso más, aunque se esté negociando los precios en ese tipo de inversiones comerciales. ¿Se está advirtiendo también una posibilidad de un cambio de estrategia entre esas empresas hacia Estados Unidos, Qatar, incluso Israel, para crear una mayor diversificación, o todavía se mantiene, por así decirlo, la continuidad de esas relaciones comerciales? No, las relaciones comerciales se mantienen. A ver, es importante no solamente mirar al gas. O sea, Argelia es un socio importante, pero es que Marruecos también lo es. Y Argelia tiene importantes empresas gasísticas españolas trabajando allí, como es Enagas, pero es que Marruecos es un estado que acoge un número importantísimo de empresas, tanto grandes empresas como pymes. Buena parte de ellas son andaluzas, que el milagro económico andaluz que estamos viendo ahora en cierta medida pues tiene base en unos niveles de exportación muy altos hacia Marruecos y una inversión en Marruecos muy elevada. Y luego hay una cuestión que es la seguridad, y tan importante es Argelia como Marruecos. Marruecos quizás es más importante, primero porque tenemos frontera física con ellos, y segundo porque 1,5 millones de marroquíes viven en España. Entonces, es que es una situación muy complicada para España, porque son dos estados muy importantes para nosotros, 2 estados con un problema entre ellos, y que nosotros, pues, aunque no queramos, pues siempre que giremos un poco más hacia uno o le prestamos atención al otro, pues va a haber un enfado por aquel que hemos dejado un poco marginado. Es decir, la situación no es fácil, porque siempre que tienes un problema entre 2 amigos, pues si intentas tener una relación equilibrada, el otro siempre va a pensar que le dejas de lado, ¿no? Eso es un poco el problema que tenemos nosotros. Y para concluir, antes de las preguntas con los asistentes, si se da, quería preguntar, sobre todo con vistas a tener una visión más positiva, estratégica, ¿no? En esta relación entre España y Argelia. Brevemente, si pudieseis enumerar una característica de oportunidad de esas relaciones entre España y Argelia, ¿cuáles consideráis que se debería resaltar de cara a esa relación diplomática y comercial entre ambos países?
brevemente con los tres. Florentino, si te atreves a enumerar alguna. No, no me atrevo a enumerar ninguna. O sea, yo tengo la sensación, y no sé en qué medida estoy equivocado, que estamos en un fin de ciclo. Muchas veces decimos es un cambio de época, es verdad, hablamos de la crisis del liberal, es verdad, pero en el caso concreto de la política exterior española, que es un caso muy, muy concreto, el ciclo que se inicia con la transición, mi impresión es que está acabado. Y que la futura mayoría parlamentaria, sea esta cual sea, tendrá que repensar muchas cosas. La relación con Estados Unidos ya no va a ser la misma que en los años de la Guerra Fría. La democracia española lo que hizo fue adaptar los acuerdos firmados con el franquismo. De unos acuerdos se pasó a un tratado y luego a un convenio sometido al Tratado de Washington, a la OTAN. Nuestra relación con la Unión Europea ha sido una. Todo eso en estos momentos hay que repensarlo, porque el mundo es totalmente distinto. Lo hemos visto hace nada en Madrid con los dos documentos, fundamentalmente el concepto estratégico. Es un documento que es difícil imaginar que un gobierno como el que tenemos lo pudiera haber votado favorablemente. Tengo seria duda de si algún miembro del gobierno se lo ha leído. Incluido presidente de gobierno, pero es un texto muy duro, un texto de un mundo que no es el texto de la mayoría parlamentaria, ¿no? Lo mismo podemos decir de muchos países europeos, el caso de Francia, ¿no? Donde bueno, el gobierno de Macron está sitiado y en minoría dentro de la Asamblea, y aunque hay grupos muy distintos, coinciden mucho en el rechazo a la Alianza Atlántica y el cuestionamiento de la Unión Europea. Yo creo que toca reiniciar en cierta medida o refundar las bases de nuestra política exterior. Y dentro de eso hay que repensar de verdad dónde estamos en el contexto del Magreb y con qué socios vamos y dónde está Estados Unidos, dónde está Francia, dónde está Bruselas. Desde luego es un llamamiento a por lo menos a empezar casi de cero a tener una visión estratégica por parte de España, y que es una tarea pendiente desde hace muchísimos años, ¿no? Que ya has mencionado muy bien que desde el ámbito político ni siquiera hay un acuerdo establecido, ¿no? Con esa base y esa coherencia, ¿no? Política exterior. No sé si Ignacio tiene alguna visión optimista de cara a esas relaciones. No, yo creo que la visión de Florentino es relativamente optimista, porque él dice que hay que repensar la política exterior. Yo creo que no hay política exterior. Hubo en España una política exterior clara con Felipe González, y una política exterior también bastante clara y diferente con José María Aznar. Y yo diría que prácticamente desde entonces no hay política exterior global. Hay brochazos a derecha y izquierda, hay alguna iniciativa y hay mucho seguidismo, pero no hay política exterior. En términos generales, no sé si en la próxima legislatura habrá política exterior. Y en lo referente a Argelia, que se supone que el tema de este webinar, yo diría que no hay absolutamente nada que hacer hasta que acabe la actual legislatura. Y en la próxima legislatura, si hay un gobierno en el que ya no está el presidente Sánchez, es posible que se pueda retomar la relación con Argelia, pero Argelia no va a mover un dedo mientras esté Sánchez al frente del gobierno, no va a aceptar una reconciliación mientras esté Sánchez al frente del gobierno, y además vea que Sánchez en este tema está muy en minoría en el seno de la clase política y en el Congreso de los Diputados en España. Hombre, desde luego estamos de acuerdo, ¿no? Que esa visión política se tiene que replantear, se tiene que a lo mejor volver a hacer. Es interesante que de cara hacia el exterior son las empresas estratégicas las que han mantenido, por así decirlo, un horizonte más a largo plazo y establecen un equilibrio en esas relaciones diplomáticas. Así que quizás de cara a África pues podamos poner la esperanza en esas empresas estratégicas a la hora de nivelar esos acuerdos, ¿no? Y Alberto, por si pudieses dar alguna característica positiva, o nos mantenemos en esta visión un poquito más pesimista sobre esa relación vincular. Yo no soy negativo en esta. Pienso que vivimos en un mundo en el que no podemos ir solos, y la prueba es Estados Unidos, que reiteradamente pues, ha tenido que apoyar a sus aliados. Yo sí que creo que hay política exterior. Pienso que la tuvo Aznar, la tuvo Felipe González, la tuvo Zapatero, a mi modo de ver equivocada, pero la tuvo. Quizá en el momento en el que menos política exterior tuvimos fue con Rajoy, que pues tocó una coyuntura muy particular, muy basada en lo económico, y también creo que somos siempre muy negativos y tratamos de exportar la polarización interna hacia el exterior. O sea, el gran logro del presidente Rajoy fue evitar el rescate,
y la internacionalización de la economía, más allá de los éxitos económicos, me refiero a la política exterior, y yo creo que eso pues hay que ensalzarlo, ¿no? Y el gran éxito de esta legislatura, que todavía está por ver, a pesar de los socios de gobierno, pues es una restauración de la relación con Estados Unidos, la superación de los fantasmas de la izquierda respecto de Estados Unidos y de la Alianza Atlántica. Como decía Florentino, era impensable ver que pues ese documento y esa vocación atlantista en la izquierda, lo cual a mí me parece que es una buenísima noticia. Y bueno, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero eso ya es una cuestión particular de cada uno. Sí que creo que hay una política marcada. Creo que no se debe sobredimensionar el papel de Argelia. Es un país con muchas dificultades, es una bomba de relojería, un país que tuvo una guerra civil hace 30 años, muy dependiente de las exportaciones. Bueno, un país importante para todos, para la estabilidad regional, pero España es una potencia media, es uno de los 10 países más importantes del mundo y tiene un peso específico. Es decir, tampoco podemos ceder a cualquier presión. Si España en un momento decide una política determinada, nos guste o no nos guste, tiene un peso y eso, bueno, pues se verá si en el futuro es negativo, es positivo, es equivocado o acertado, pero yo creo que debemos ser conscientes del estado que tenemos, de la capacidad que tenemos y de la imagen que tenemos. Yo cuento una anécdota de hace muchos años para que veamos cómo somos y cómo nos vemos y cómo nos ven. Yo estuve en Bakú, en Azerbaiyán, hace muchísimos años, puede que haga 18 años más o menos, y me pidieron en la Universidad Estatal de Bakú que diera una conferencia sobre política exterior de España hacia el Cáucaso. Cuando yo fui les dije, bueno, la política exterior de España hacia el Cáucaso es cero, no hay, punto. No tenemos ni embajada, lo cubrimos desde Moscú o lo cubrimos desde Turquía. Entonces los alumnos de allí se enfadaron conmigo y empezaron casi a ponerse violentos porque me dijeron, mira, te estás riendo de nosotros. España es una potencia europea y es imposible que España no tenga política exterior hacia el Cáucaso. Es imposible. Bueno, pues esa imagen de una potencia media, de un país de la Unión Europea, puntero, que está reiteradamente en el Consejo de Seguridad cada 10, 15 años, pues debemos ser conscientes de ello y debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Incluso si la política exterior no nos gusta la que se lleva. Yo creo que tenemos un peso específico en el mundo y se escucha mucho en nuestras decisiones y cada vez somos más importantes. No, y además agradezco esa visión optimista y de fuerza, ¿no?, de cara a España. Desde luego estamos en una posición geográfica de oportunidad que nos posiciona en una situación de relación vincular entre dos continentes que ya de por sí le da una voz a España preferente frente a otro tipo de países, sobre todo con vistas a los cambios estratégicos que están derivando. Quizás son más esas derivas de decisión política lo que de cara a las relaciones vinculares, por ejemplo, con Estados Unidos, siempre ha generado una percepción de poca fiabilidad, ¿no?, sobre todo en una situación de contexto estratégico en la que, bueno, se están estrechando unas relaciones de alianza en la que al final lo que buscan son pruebas de fidelidad, ¿no? Pero como bien has mencionado, es verdad que la relación entre España y Estados Unidos siempre ha sido leal y sobre todo de cara a sus principales socios comerciales, y también estamos advirtiendo que las relaciones de oportunidad con el continente africano se han mantenido desde hace años y se está aprovechando, ¿no?, esa relación de oportunidad histórica que España siempre ha tenido en ese continente. Ahora queda un poco, como han comentado Florentino e Ignacio, el que se aproveche de tener una visión de política exterior coherente para que se pueda aprovechar, ¿no?, esta situación también de oportunidad y de necesidad que se está generando en la visión estratégica de la Unión Europea con la cuestión energética. Nos quedan unos minutillos, no sé si algunos de los asistentes quieren aprovechar. Aquí Alejandro Belón nos lanza una pregunta sobre el futuro de las relaciones internacionales en el Magreb. Se juega también, que si también se está observando que se juega también en Ucrania, según qué resultado, ¿no? O sea, que si realmente el futuro de las relaciones internacionales del Magreb también se pueden estar percibiendo en Ucrania. No sé si alguno puede mencionar sobre esto. Hombre, en la medida en que a Rusia le vayan mal las cosas en Ucrania y le están yendo regular tirando a mal, evidentemente eso no favorece ni mucho menos la posición argelina.
Lo que pasa es que no sabemos cómo va a acabar el conflicto de Ucrania. Rusia va a salir económicamente muy tocada, eso es lo único realmente seguro. Pero a fecha de hoy, la idea de que Rusia va a abandonar todo el territorio ucraniano, como por ejemplo podemos leer en el concepto estratégico de la OTAN o en declaraciones de algunos dirigentes miembros de la alianza, me parece en exceso optimista. No veo a las Fuerzas Armadas ucranianas en capacidad de recuperar el Donbass, ni mucho menos de la península de Crimea. No veo a los aliados ayudando en la medida de lo necesario a los ucranianos para poder hacerlo. Y tampoco creo que ningún miembro de la alianza, quizá a excepción de polacos y poco más, vean viable la recuperación de la península de Crimea sin que eso desate un conflicto aún mayor. Por lo tanto, me cuesta creer que Rusia sea literalmente derrotada. Creo que iremos más bien a unas tablas dolorosas para muchos. Y en ese sentido, por lo tanto, el descrédito de Rusia en el Mediterráneo occidental no será tanto, seguirá siendo un actor. Bueno, muchísimas gracias, Florentino. Una última pregunta que nos lanza César López sobre cómo pueden influir esas relaciones de tensiones entre Argelia y Marruecos con respecto a reivindicaciones del MAC y la extensión de la situación de estabilidad del gobierno de Argel. No sé si a lo mejor Ignacio. Sí. Bueno, es decir, el tema del Sáhara es extraordinariamente popular en Marruecos, lo es mucho menos en Argelia. Yo diría que la gente en su gran mayoría, bueno, tiene una cierta simpatía por el Frente Polisario y la llamada causa saharaui, pero en fin, no tiene nada que ver con el apoyo abrumadoramente mayoritario del que goza la marroquinidad del Sáhara en Marruecos. Es ante todo para las autoridades argelinas el Sáhara, las autoridades argelinas, para las autoridades militares argelinas, que evidentemente tienen muchísimo peso, es ante todo un factor para digamos, poner a su vecino en aprietos constantes, aunque también hay que reconocer que responde a una tradición histórica. Argelia ha apoyado desde su independencia, a todos los movimientos de liberación en África y en el mal llamado Tercer Mundo, y muchos de ellos además han recibido dinero, han recibido instrucción, han tenido sedes en Argel. Llegó uno incluso a ver con Antonio Cubillo un supuesto movimiento de liberación de Canarias que también tuvo en los años 70 su sede en Argel. Y lo que pasa con el Polisario, que no es solo el intento de desestabilizar o de crear problemas al vecino marroquí, también corresponde a una tradición histórica argelina que hoy en día se sigue perpetuando, aunque evidentemente hay muchos menos movimientos de liberación. Pero bueno, hay todavía algún otro, aparte del Polisario, al que las autoridades argelinas siguen brindando su apoyo. Y para enlazar con lo que decía antes Florentino sobre la guerra de Ucrania, la guerra de Ucrania tiene una doble lectura para Argelia. Por un lado, efectivamente, está claro que Rusia no le va a poder suministrar ni brindar el apoyo, por lo menos que le ha brindado hasta ahora, pero por otra parte está encareciendo los precios del gas. Los países europeos quieren reducir su dependencia del gas ruso y solo hay muy pocas puertas a las que llamar, y una de ellas, y que está muy cerca de Europa, es la puerta de Argelia. Y hay, yo diría, hoy en día cola de países que quieren ampliar o empezar a comprar gas a Argelia. Y eso es el lado positivo para Argelia de esta guerra. Muchísimas gracias, Ignacio. Vamos a ir con una última pregunta. Vamos a juntar dos que han hecho relacionadas. Como se ha comentado, ¿no? que sobre todo Ignacio ha remarcado que Sánchez posiblemente no haya recibido presiones de Estados Unidos o de Francia a la hora de cambiar su posición sobre el Sáhara. Preguntan, entonces, de modo, aunque sea hipotético, ¿no? Como, ¿por qué se ha dado ese cambio político con tanto coste y si puede estar relacionado con evitar un chantaje hacia las figuras políticas o su relación con el entorno? Si me permites contesto, yo no creo en ninguna de las tres hipótesis, ni creo que el presidente del gobierno haya sido sometido a un chantaje por lo que se le ha podido encontrar en su móvil cuando fue hackeado, teóricamente en abril de este año, ni tampoco creo que haya cedido a presiones de Estados Unidos, porque no creo que haya habido presiones de Estados Unidos, y menos aún de Francia. Yo creo que el presidente del gobierno
tiene un profundo deseo de cerrar la crisis con Marruecos. Por eso echa en julio del año pasado a González Laya, que se había convertido en la bestia negra de las autoridades de Marruecos, la echa del gobierno y la sustituye por su amigo Álvarez, al que hace un primer encargo. Su prioridad, la prioridad, le dice a Álvarez, es cerrar la crisis con Marruecos. Y a partir de ahí, Álvarez se pone a trabajar con la ayuda de un exministro de España, el Miguel Ángel Moratinos, que tiene excelentes relaciones con las autoridades marroquíes, y cierran la crisis definitivamente con el envío de esa carta el 14 de marzo al rey de Marruecos. Al margen de lo que se pueda pensar sobre el tema del Sáhara, si uno es propolisario, antipolisario, si cree que España tiene que apoyar a Marruecos o tiene que mantenerse neutral, etcétera, etcétera, al margen de todo eso, lo que resulta absolutamente incomprensible desde un punto de vista diplomático y de los intereses nacionales es que se haga una grandísima concesión al Reino de Marruecos con ese cambio de posición por parte de nada menos que de la antigua potencia colonial del Sáhara Occidental, sin haber obtenido nada a cambio, porque el comunicado hispano-marroquí del 7 de abril, con motivo, dado a conocer con motivo de la visita del presidente Sánchez a Rabat, es la nada, es una declaración de buenas intenciones, pero es la nada. Y en lo único que positivo que se ha traducido hasta ahora ese acuerdo o esa reconciliación, esa concesión enorme de España a Marruecos, ha sido en una disminución de la inmigración desde el mes de abril que llega a Canarias, y también en que vimos que el 24 de junio las fuerzas de seguridad marroquíes se empleaban a fondo en Melilla para evitar que los subsaharianos saltaran la valla. Pero, por ejemplo, han pasado ya 2 meses hoy desde que el presidente del gobierno estuvo en Rabat, y que yo sepa no se ha reabierto la aduana de Melilla, una operación que se podía hacer en 24 horas, ni se han iniciado los preparativos para abrir la aduana de Ceuta, algo que también nos anunció el 7 de abril el presidente del gobierno en la conferencia de prensa que dio en Rabat. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ya estamos percibiendo que realmente el cerrar un acuerdo estratégico con unos países conlleva, sobre todo con cómo tienen esa visión de los países africanos de tener una relación más a largo plazo, y como ellos también tienen claros cuáles son sus objetivos, ¿no? La pregunta aquí es si realmente nosotros también tenemos claro esos objetivos de las relaciones diplomáticas con estos países. Quedamos entonces pendientes de analizar cómo evoluciona esa relación entre España y Argelia, con vistas sobre todo puestas en esas relaciones vinculares comerciales con las principales empresas españolas que están allí trabajando por esa relación más de largo plazo con el país argelino, y por supuesto pues a la espera de cómo puede estar afectando esa situación estratégica de seguridad y defensa con esos cambios que se han dado con la Cumbre de Madrid y con esa visión de la brújula estratégica de la Unión Europea. Quería agradecer a los ponentes por participar en este webinar. Creo que es un tema bastante complejo de sacar con una visión tan completa, tan resumida, y sobre todo que está en continuo cambio, ¿no? Pero creo que es necesario detenerse un poco en el tiempo, echar la vista atrás y, por supuesto, intentar sacar unas conclusiones con vistas hacia el futuro, ¿no? Que puedan orientar la decisión estratégica. Y agradecer también a los ponentes por vuestra asistencia. Espero que podamos seguir trabajando en este tema y que podamos coincidir para, por lo menos, repasar lo que hemos hablado en este webinar, pues de cara al futuro, a ver cómo van esos cambios que aquí se han comentado. Muchas gracias, Marta. Gracias, Marta. Venga, muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Venga, un abrazo.